Buenas tardes, muchachos. Ahora vamos a empezar con el tema de fotometría. Vamos a estudiar los conceptos de intensidad luminosa, iluminación, así como la ley general de la fotometría. Así que necesito que pongan atención. Vamos a introducir algunos conceptos que son necesarios para poder entender las ecuaciones que vienen después y asimismo poder resolver los problemas con una mayor profundidad. Muy bien, muchachos, continuando con los temas de óptica, pues entonces tenemos aquí algunos conceptos que tenemos que analizar para poder entender lo que viene después. Entonces, empezando por la definición de fotometría. La fotometría pues es una de las ramas de la óptica que tiene como objetivo determinar las intensidades de las fuentes luminosas, así como la cantidad de iluminación en superficies. Bueno, entendiendo pues estos dos conceptos como fuente de luz o cuerpo luminoso, todos aquellos cuerpos que son capaces de emitir o producir luz, como el sol, una hoguera, una vela, una lámpara, etcétera. Y como cuerpos iluminados, pues todos aquellos cuerpos que reciben la luz, cualquier superficie plana y opaca como un pizarrón, un árbol, una pared, cualquier objeto que puede proyectar algún tipo de sombra, ¿no? Es un cuerpo iluminado. Bueno, empezando con el primer concepto que contiene fórmula, pues la intensidad luminosa se refiere a la cantidad de luz emitida o producida por una fuente de luz o cuerpo luminoso. Y esta se mide en candelas. Aquí hay algo interesante, la candela. La candela y la bujía decimal son unidades de intensidad luminosa. Muy bien, entonces la candela, pues se creían, bueno, se tenía la definición de candela de la antigüedad, de que era la luz, la cantidad de luz que producía una velita, una velita de las normales, digamos, que con un centímetro de flama. Entonces, es una candela, de hecho, candela y vela, pues es lo mismo, ¿no? De ahí viene la palabra candelabro, pues es un objeto que contiene varias candelas, varias velas, ¿no? Entonces, esa es la referencia que se tenía, pues, de lo que es una candela. Bueno, también agregar aquí que una candela, bueno, en el sistema CGS se le llama bujía decimal, pero a fin de cuentas vale lo mismo. Una, por ejemplo, una equivalencia importante, un watt de potencia de cualquier lámpara produce aproximadamente 1.1 candelas o 1.1 bujía decimal. Esta equivalencia va a ser importante para la resolución de algunos problemas. Muy bien, muchachos. Entonces, el concepto de flujo luminoso es la cantidad de energía luminosa que atraviesa en la unidad de tiempo una superficie normal o perpendicular a los rayos de luz. Entonces, tiene que ver con la energía luminosa que produce la fuente. Entonces, por cada unidad de superficie, y está en función del tiempo. Entonces, tiene que ver con la energía luminosa, el flujo luminoso. Entonces, su unidad de medida es el lumen. ¿Pero qué es un lumen? Pues es el flujo luminoso recibido durante un segundo, en una superficie de 1 metro cuadrado, dentro de un ángulo sólido de un estereoradián. ¿Qué es un ángulo sólido de un estereoradián? Pues se refiere pues a una esfera. Estamos hablando ya de manera tridimensional, una esfera de 1 metro de radio. O sea, esto es radial, es alrededor, es esférico. Es una esfera, pues. Sí. Vamos a pensar que esto es una esfera de 1 metro de radio, y si en el centro de la esfera se coloca una fuente de una candela, una velita, pues como les explicaba hace un momento, una candela, se dice que un lumen es la cantidad de energía luminosa o cantidad de luz que se emite durante un segundo proyectada en una superficie de 1 metro cuadrado. Vamos a hacer de cuenta que esto
figura es esférica como esta figura que tengo aquí. Entonces, en el centro de la esfera se emite la luz por cada metro cuadrado y por cada segundo. Se dice pues que el flujo luminoso emitido por la fuente es de 1 lumen. Entonces, por metro cuadrado por segundo, dentro de un ángulo de un estereoradián, es decir, de una esfera de un metro de radio. Muy bien. Muy bien, entonces continuamos con el concepto de iluminación. Es la cantidad de luz que reciben los cuerpos, la superficie de los cuerpos, ya sean aplanados o sean tridimensionales. La unidad en que se mide la iluminación es el lux. ¿Qué es un lux? Pues es la iluminación producida por una candela, una fuente de una candela o de una bujía decimal sobre una superficie de 1 metro cuadrado que se encuentra a 1 metro de distancia, ¿no? Entonces, si tenemos una velita, digamos, si la separamos 1 metro de distancia de una superficie, dice que un lux es la cantidad de luz que emite la velita sobre cada metro cuadrado de superficie. Si nosotros trazamos 1 metro cuadrado y ponemos una velita por acá, decimos que la iluminación sobre esa superficie de 1 metro cuadrado es de 1 lux porque tenemos una candela a 1 metro de distancia. Bueno, esta ya lo había puesto anteriormente. En las lámparas viene la potencia eléctrica, pues viene expresada en watts. Entonces, por cada watts de potencia de las lámparas, tenemos una intensidad luminosa de 1.1 candelas o 1.1 bujías decimal, ¿no? Que es lo mismo. Pero veamos, entonces, ¿qué es un lux? Un lux, pues es la relación que hay entre una candela por metro cuadrado o bujía decimal por metro cuadrado. Entonces, eso es el lux. La fórmula de iluminación pues es flujo luminoso sobre el área o superficie perpendicular que donde estamos haciendo incidir el flujo luminoso. Tenemos estas dos fórmulas simplificadas donde tenemos la intensidad luminosa y con la distancia perpendicular, o sea, la distancia cuadrada perpendicular. Podemos obtener la iluminación producida por la fuente. Entonces aquí tenemos una fuente luminosa que tiene cierta intensidad a cierta distancia perpendicular a una superficie. Entonces la iluminación la puedo calcular con esa fórmula que se deriva de esta misma, ¿no? Si el área es un cuadrado, pues si el lado le llamamos d, entonces d por d es d cuadrado. Entonces queda de esta manera. Entonces, pero cuando la fuente luminosa y la superficie que estamos iluminando tiene una inclinación, entonces considerando el ángulo que hay entre los rayos de luz y una línea imaginaria perpendicular a la superficie, o sea, este ángulo formado por acá, tendríamos la fórmula de esta manera. Entonces aquí le agregamos el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque ya ven que la distancia debe ser perpendicular, así que esta distancia perpendicular viene siendo el cateto adyacente del triángulo formado por acá. Así que no lo voy a deducir, pero viene de ahí. Realmente, si aquí trazamos un triángulo rectángulo, la base sería el cateto adyacente del ángulo. De ahí sale el coseno. Ya saben que coseno es hipotenusa sobre cateto adyacente. De ahí sale, ¿no? Entonces, así lo vamos a obtener cuando esté inclinada. Por acá tenemos una formulita que nos sirve para calcular el flujo luminoso. Entonces, este 4pi viene de un ángulo sólido de un estereoradián. En una circunferencia se mide una vuelta completa, pues son 360 grados o 2 pi radianes. Pero en un ángulo sólido como una esfera, pues en vez de 2 pi radianes tenemos 4 pi estereoradianes. De ahí viene el numerito ese de 4 pi medido en lumen por candela. Si lo multiplicamos este número por la intensidad luminosa, tendríamos el flujo en lumen. Se cancela las candelas y quedarían lumen. Así que si tenemos la fuente queremos saber el flujo luminoso de una fuente luminosa, nada más multiplicamos su intensidad por 4pi y ahí tendríamos la cantidad de lúmenes que emite esa fuente luminosa.
Bueno, entonces el flujo luminoso es muy importante ya que en la vida real, en la vida práctica, generalmente cuando andamos comprando algún tipo de lámpara, algún aparato, digamos, que emite luz, pues generalmente nos vienen en lúmenes, digamos, el flujo luminoso que emite el aparato. Entre mayor sea la cantidad de lúmenes, pues es mayor la energía luminosa que emite el aparato. Entonces, cuando hablamos de lux, pues estamos hablando de la iluminación que produce precisamente esa fuente. Y eso tiene que ver con la distancia en la que se coloca la fuente. Muy bien. Primer ejemplo, tenemos una lamparita de 60 watts que está colocada a medio metro de distancia de una mesa. Y la pregunta es, calcule la iluminación que produce la lamparita sobre la mesa. Entonces, a apoyarnos en el dibujo que estoy haciendo aquí. Así que, como datos, tenemos una lámpara de 60 watts. Esto es la potencia de la lámpara, pero ya manejando la equivalencia que ya habíamos visto anterior, por cada watts tenemos 1.1 candelas. Así que tenemos aquí, multiplicamos los 60 watts por 1.1 y tenemos 66 candelas. Es decir, esta lámpara tiene una intensidad de 66 candelas, que equivale, pues, como decía anteriormente, a la cantidad de luz que emiten 66 velitas, ¿no? Bueno, la distancia es 50 centímetros en metros, .5. Y simplemente sustituimos y tenemos las 66 candelas entre .5 metros elevados al cuadrado, pues es .25 metros cuadrados. Haciendo la división son 264 candelas por metro cuadrado. A esta unidad, acuérdense que eso se le llama lux, serían 264 lux. Ahí está. Muy bien, ya tenemos el resultado, pues, de la iluminación que produce la lamparita sobre una mesa ubicada, pues, a medio metro de la mesa. Pero, ¿qué sucede? Sucede si yo quiero conocer la iluminación que produce la misma lámpara, pero proyectada sobre el suelo? Digamos, considerando que la mesa tiene una altura de 75 centímetros. Entonces la lámpara se encontraría del suelo a 50 más 75. Serían 125 centímetros. O sea, 1.25 metros sobre el suelo, ¿no? Entonces, la distancia obviamente sería mayor, ¿verdad?, con respecto al suelo. Y la iluminación sería menor, ¿verdad? Entre más alejada está la superficie que estamos iluminando, obviamente se reduce la iluminación. Entre más acerquemos la superficie a la fuente, obviamente tenemos más iluminación. Así que, considerando que el suelo se encuentra a 1.25 metros, voy a poner aquí una nota. Muy bien, les decía, considerando que la lámpara se encuentra a 1.25 metros del suelo, tomando en cuenta que se encuentra a 50 de la mesa, pero la mesa mide 75 centímetros de altura, entonces se encuentra a 1.25 metros del suelo. ¿Cuál es la iluminación que emite con respecto al suelo? Entonces, pues aquí nada más sería cambiarle la distancia, ¿verdad? Sería 1.25, que elevado al cuadrado es esto, y dividido es 42.24. Entonces tenemos 42.24 lux. Se dan cuenta, entre mayor sea la distancia a la que se encuentra la superficie, pues menor va a ser la iluminación producida.